Ok, ok. Estoy esperando unos 2 minuticos para arrancar. Se integren las personas. El espacio anterior lo tuve que eliminar y estamos arrancando este nuevo espacio, oleaje, y ya vamos a comenzar. Espero que me estén escuchando bien. 2 minutos para arrancar nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos a los que se están integrando en este momento al espacio. Bienvenidos. Ahora está empezando a entrar las personas acá a la sala. Bueno, bueno, bueno. Creo que podemos arrancar nuestro espacio del día de hoy entonces. Les saludo, les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y este es nuestro espacio recurrente de los días jueves que denominamos Oleaje, cuya intención es pues hablar de el acontecer de los mercados, la economía y echarle un vistazo a las olas de los mercados y ver precisamente dónde están los riesgos, las oportunidades, etcétera. Hemos tenido una semana Esta semana ha sido realmente importante en los mercados. La verdad es que ha sido un periodo durante estos meses muy, muy intenso, de mucha información, de mucho aprendizaje, de muchos cambios, de mucha volatilidad. eh, y la verdad es que quienes están siguiendo los mercados y están constantemente pendientes de lo que ocurre con los mercados, la economía global, etcétera, pues todos los días hay algo nuevo que aprender, todos los días hay algo nuevo que ver. Eh, es un periodo extremadamente rico para aprender y, por supuesto, no exento de riesgos, por supuesto, y también probablemente también de oportunidades. El día de hoy, bueno, bienvenidos los que se están conectando, amigos de la comunidad SAFE, personas que nos siguen en la red, gracias por conectarse. Quiero arrancar por mencionar un poco la agenda del día de hoy. Vamos a hacer un análisis o una eh, descripción, pudiéramos decir, comentar los temas más importantes de esta semana. Quizás el relevante lo tuvimos, uno de los más importantes lo tuvimos el día de ayer con la reunión de la Fed, la decisión de tasas del Banco Central de Estados Unidos y la rueda de prensa y, digamos, los comentarios de Jerome Powell, todos enfocados en el tema inflacionario. Sabemos que ese es el principal problema que tiene ahora mismo la economía global. Y la Fed, pues el día de ayer, sin mayores sorpresas, decidió subir 75 puntos bases, ¿no? Básicos. Algunos analistas decían que podía llegar a ser de 100 puntos básicos. Uno de ellos muy insistente a través de las redes, que es el famoso inversionista Bill Ackman, que viene diciendo que la Fed debe subir de una manera más agresiva los tipos y que debía enviar un mensaje más contundente de 100 puntos base para poder enfrentar de manera contundente el tema inflacionario. Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue lo contrario. Jerome Powell decide subir 75 puntos base, con lo cual no se sorprende al mercado. El mercado ya tenía esto descontado. Y el mensaje lo que sí es que fue un discurso bastante dovish. Cuando hablamos de dovish, hay personas que no conocen la terminología hawkish y dovish, que es como decir, digamos, bastante paloma, es un término que viene del tema que quiere hacer ver que es bastante proestímulo, ligero, digamos, nada restrictivo, que lo contrario sería hawkish. Hawkish. Y la verdad es que el tono de Powell fue eh, explicar o decir que la economía, de hecho no mencionó la palabra recesión, está en un buen tono, y que realmente el problema es el problema inflacionario y que pudiera haber algunos signos pues, que pudieran llevar a la Reserva Federal a relajar el ritmo de ascenso de subidas de tasas, con lo cual deja ver la posibilidad, eleva las expectativas de que probablemente la Fed se está preparando para un 2023 de bajada de tasas, de comenzar el ciclo de reducción de tasas. Mientras tanto, los futuros y los análisis del mercado prevén que en las próximas reuniones de la Fed durante este año, pues vamos a tener en la reunión de septiembre una subida de 50 puntos base
y luego 2 subidas consecutivas de 25 puntos, con lo cual quedaríamos, lo que quedaría pendiente por subir, de acuerdo al escenario planteado por Powell, es un punto adicional o 100 puntos base adicional a partir de la reunión de ayer, ¿no? Eh, Esto, digamos que marca un poco el camino. También algo muy interesante de la reunión de ayer es que se echó por abajo el forward guidance, o lo que, digamos, dibujar un pad de recorrido de lo que va a ser la Fed con bastante antelación para preparar el mercado. Esto, el mensaje fue, bueno, de aquí en adelante somos absolutamente data dependientes. Vamos a analizar cómo va a salir la data mes a mes, trimestre a trimestre, y en función de eso, pues vamos a actuar. El mercado reaccionó el día de ayer de manera positiva, subiendo los principales índices más de 1%. El Nasdaq fue el que subió más. De hecho, tuvo uno de sus días más alcistas desde el 2020. Tuvo un rebote importante del mercado, y en el caso del S&P, pues subimos arriba de la resistencia psicológica de los 4.000 puntos. El tono es positivo, fue positivo, el mercado lo recibió de manera, digamos, sí, positiva. Los activos de riesgo, hubo apetito por los activos de riesgo, vimos rebotes también, incluso en activos tan riesgosos como los criptoactivos. El Bitcoin subió, Ethereum subió, el dólar se debilitó un poco, y esto es parte del oxígeno que está recibiendo el mercado y que explica el rebote actual, es esa debilidad, digamos, puntual o corrección puntual que estamos viendo en el dólar. Recordemos que el dólar venía disparado con mucha fuerza, y el dólar tiene atragantado los mercados, los activos de riesgo, y lo hace muy pesado la disposición a comprar riesgo con un dólar tan fuerte. En lo que el dólar empieza a corregir, da un espacio para que vuelva, si se quiere, un poco el apetito por riesgo. El día de hoy, después de haber visto la reunión de Powell y lo que ocurrió, otro dato importante, perdón, que quiero hacer mención del día de ayer, es que los análisis describen que ya hemos llegado a partir de la subida que se hizo el día de ayer a lo que se conoce como las tasas neutrales, ¿no? La tasa neutral del nivel de la Fed, de acuerdo a las valoraciones que ellos mismos tienen en sus modelos, que por cierto decimos, han estado bien equivocados en el pasado. Todos recordarán el tema de la inflación transitoria y de todas las cosas. Y por cierto que ahora están diciendo que Estados Unidos no iba a entrar en recesión. Ese fue el mensaje. Y ya vamos a ir al segundo tema importante, que es el dato del Producto Interno Bruto que conocimos hoy. Pero volviendo al tema de la tasa neutral, estamos en un nivel de neutralidad en las tasas, es decir, el nivel actual del 2.5%. Se considera un nivel neutral, es decir, ni hay estímulo a la economía, pero tampoco hay un impacto severo para el crecimiento. Esto quiere decir que a partir de acá, es decir, a partir de este 2.5, en teoría, con los modelos que tiene la Fed, toda subida que venga a partir de este momento sí va a tener un impacto importante en el tema del crecimiento económico, y es restrictivo. De hecho, estamos en un escenario muy atípico de los mercados, porque estamos teniendo un ciclo de subidas de tasas, y ya lo podemos decir oficialmente, en un entorno recesivo. Es decir, esto es muy poco común verlo en la historia de los mercados. Los ciclos de subidas de tasas ocurren en un entorno donde la economía aún está pujante, donde la economía está booming y donde el tema inflacionario es un problema. Y precisamente se suben las tasas para calmar el crecimiento y relajar los índices de inflación. Y eso, la historia nos ha demostrado que más temprano que tarde, eventualmente, y dependiendo del nivel de apalancamiento que tenía la economía, termina metiéndonos en una recesión. Pero acá, en este caso, en este momento histórico de los mercados, la recesión ha llegado de una manera muy temprana, eh, y ya esto nos introduce al siguiente tema importante del día de hoy. Hoy conocimos el dato del Producto Interno Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos, y ese ha sido un dato que el dato que conocimos hoy a las 8:30 hora este de los Estados Unidos fue de un decrecimiento económico en menos 0.9%. La expectativa del mercado, o al menos el consenso, era que iba a haber un ligero
un ligero crecimiento en 0.4, 0.3. De hecho, también vimos al presidente Biden, por ejemplo, hace unos días hablando que Estados Unidos no iba a entrar en recesión. Hemos visto una narrativa de los funcionarios de la Fed y del Tesoro, como por ejemplo Janet Yellen, diciendo que Estados Unidos está fuerte y que no íbamos a ver recesión. Y el mismo Powell en su discurso también dejaba ver que el tema recesivo no era un problema. Y lo que estamos viendo hoy es que, en efecto, Estados Unidos, por la medida convencional, y esto no lo está inventando nadie, esto es un consenso de mercado histórico, donde simplemente hay una métrica que nos habla de 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo, estamos en terreno recesivo. Que es una recesión leve, que es más profunda, que puede empeorar, eso es otro tema. Pero la medida convencional históricamente son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Esto es muy interesante porque el 21 de julio la Casa Blanca emite un comunicado, 21 de julio estamos hablando hace una semana, explicando nuevas métricas para poder considerar el hecho de que estamos en una recesión o no. Y ya se adelantaban al dato de que iba a salir hoy, que acabamos de conocer hoy, donde oficialmente estamos en recesión, en el caso de Estados Unidos, y explicaban que, bueno, que y yo les recomiendo que lo lean, lo vamos a compartir en nuestro timeline. Yo lo compartí en mi timeline personal de A Cárdenas, pero bueno, es ese guabineo donde tratas de explicar que las cifras hay que verlas con lupa, que realmente hay indicadores que muestran que la economía está bollante, cosa que bollante diría no, pero sí que realmente hay indicadores que no están tan golpeados como pueden estar otros, pero es que este proceso, las métricas convencionales no se pueden deshacer de la noche a la mañana y realmente los procesos recesivos son procesos, no son eventos que ya definitivamente estamos en un caos económico porque entramos en recesión. No, es un proceso que se va construyendo, que lo que muestra es un deterioro en el crecimiento económico y donde uno va viendo un deterioro en las distintas variables, algunas más, otras menos. Por eso hay distintos tipos de indicadores para poder hacer seguimiento a estas métricas. Por ejemplo, los famosos leading indicators o los indicadores líderes. Los indicadores líderes se adelantan, como su nombre lo dice, al ciclo económico y nos muestran un poco con una ventaja de algunos meses de referencia hacia dónde puede ir la economía. Un clásico indicador, digamos, líder es el indicador de confianza, de la confianza de los consumidores. En el caso de Estados Unidos, ese es un indicador que está en caída libre y en niveles que no se habían visto desde el año 2008. Entonces, eso en una encuesta es un indicador que se construye midiendo algo de sentimiento de los consumidores, de los agentes económicos, muestra que realmente estamos en el inicio o probablemente o genera una alerta gigante de que vamos a un tema recesivo, pero de que el problema está comenzando, está comenzando. El otro argumento es que uno de los argumentos en este documento de la Casa Blanca que salió el 21 de julio es que el empleo está muy fuerte en Estados Unidos y eso es verdad. Los niveles de desempleo, prácticamente Estados Unidos está en pleno empleo, de acuerdo a las métricas oficiales, que también, por cierto, hay que verlas con lupa. Pero las métricas oficiales muestran pleno empleo y una situación de empleo favorable, muy buena. Y claro, cuando uno abre la data y empiezas a ver la calidad del empleo, cómo está construido, etcétera, eso es otro tema de debate. Pero digamos que aceptamos las cifras oficiales tal como están y sí, la data es muy buena. Pero la historia económica también nos demuestra, cuando echamos hacia atrás y empezamos a observar lo que han sido otros procesos recesivos, es muy interesante poder observar que usualmente las recesiones arrancan o tienden a arrancar con niveles bastante favorables de desempleo, es decir, con niveles de empleo muy fuertes. El empleo es una de las datas que termina ajustándose en el proceso más tardío, ya cuando empezamos a ver un deterioro fuerte en los niveles de empleo es porque la recesión ha tomado cuerpo, ha tomado fuerza y ya estamos en otro escenario. Apenas estamos en el early stage o en la etapa temprana de lo que puede ser un proceso recesivo y por supuesto los niveles de empleo aún
no lo reflejan. La data se viene viendo de manera adelantada en otras variables, como por ejemplo datas de consumo, datas de ventas, del retail, en los niveles de inventario. Por ejemplo, conocimos los resultados de Walmart, que es un gran retailer en Estados Unidos, que los analistas tienden a observar para medir el pulso un poco de la economía y del consumo americano. Y lo que hacía ver era que la data no fue buena, no fue nada buena, y de hecho vimos castigos en el precio de la acción. Y también escuchamos un poco la narrativa que explicaba la gente de Walmart, y ellos estaban hablando de que el nivel de ventas se les ha caído y que tienen unos niveles de inventario además muy fuertes, y que probablemente van a tener que bajar los precios en los próximos meses para poder hacerle frente a la acumulación de inventario. Y eso es definitivamente el proceso que uno espera ver en los próximos meses, porque el problema número uno, recordemos, es la inflación, y sí deberíamos ver un impacto en los precios, una caída en los precios en los próximos meses, pero sí definitivamente una acumulación de inventario también es el clásico indicador de un problema recesivo. Entonces, hay muchas señales por todas partes de que es innegable de que hay un tema recesivo que está en su etapa temprana, ¿no? En su etapa inicial, especialmente en Estados Unidos. Y este es un tema global, así que es muy probable que veamos una situación similar, incluso un poco más acentuada en el tema de Europa, porque sabemos que estas corrientes, esta caída en el crecimiento es un proceso que está pasando globalmente, derivado también del proceso de ajuste severo de los bancos centrales por el gran problema inflacionario que ya tenemos, que ya todo el mundo sabe también que es derivado de un estímulo extraordinario y extendido durante mucho tiempo por parte de los bancos centrales. Entonces, eh, ahora mismo, para hacerles el día de hoy, los mercados arrancan con, digamos que con bastante buen tono. Aunque tenemos números negativos en el Nasdaq y algo flat en el Standard Poor's 500, en el Dow Jones. El eurodólar está ligeramente negativo, Bitcoin y el oro sí empieza a rebotar de manera un poquito más sólida. Así que tenemos un día bastante, digamos, calmado, no ha habido ningún desastre después de conocer el dato recesivo. Y quería cerrarles la idea que no lo terminé con el tema del empleo, y es que les voy a dar un dato o les comento algo que ustedes mismos pueden comprobar y darse cuenta un poco de cómo se ha comportado el dato del empleo en los periodos recesivos. Eh, para aquellos que usan, y lo pueden ver en una plataforma que se llama TradingView, muchos de ustedes la pueden conocer, la conocen seguramente, a lo mejor hay otras personas que usan otra plataforma, pero esta es una plataforma muy poderosa de acceso libre que ustedes pueden buscar, y si configuran en su TradingView, por ejemplo, que pueden plotear, prácticamente no necesitan un Bloomberg para hacerlo o una plataforma paga muy cara, pueden ver claramente cómo se comporta el dato del empleo y el tema recesivo. Yo les recomendaría que hagan el siguiente ejercicio. Ploteen o grafiquen, por ejemplo, un índice de referencia como el Standard Poor's o el Dow Jones, y luego en la sección de indicadores de TradingView hay varios indicadores que les puede sombrear y mostrar lo que son los periodos recesivos en el mercado. Entonces, busquen US Recession o recesiones en Estados Unidos en la sección de indicadores y agréguenlo. Y les va a sombrear los periodos en tiempo donde han ocurrido recesiones en Estados Unidos. Y luego, paso siguiente, dibujen lo que es el gráfico del desempleo, la tasa de desempleo. Y van a tener un gráfico compuesto por el índice de referencia que a ustedes les guste, y van a ver, por ejemplo, los periodos recesivos. Les recomiendo que usen una temporalidad amplia, por ejemplo, semanal o mensual, y pongan el gráfico amplio para que vean muchos años, por ejemplo, unos 40 años de data, 50 años de data. Se van a dar cuenta cuando tengan ploteado lo que son los periodos recesivos que se marcan como una sombra y el índice de desempleo, que las recesiones tienden a ocurrir o a comenzar estos periodos con un índice de desempleo bastante bajo. Les comento, si bien es cierto que en el caso del 2007, la recesión que vimos en el 2007, que comenzó exactamente a finales del 2007, ya el índice de desempleo sí se había girado al alza, ¿ok? Cosa que no ha pasado ahora. Se había girado un poco, en el caso del 2001 también se había girado un poco al alza, y en el caso de la recesión que vivimos
90 ligeramente al alza. Pero, por ejemplo, hay una recesión muy interesante que ocurrió a finales de los 50, al inicio de los 60, que también fue un periodo importante donde había presiones inflacionarias, pero específicamente la recesión de 1953, que fue un periodo extendido hasta finales del 54, ese periodo recesivo, échenle un vistazo, se van a dar cuenta que la recesión arrancó con índices de desempleo en el piso. Así que, nuevamente, el hecho de que estemos ahorita entrando a un periodo recesivo y con índices de desempleo muy, muy bajos, no quiere decir que la recesión no pueda continuar. Ya les dije que la data del desempleo es prácticamente la última en ajustarse con fuerza. Cuando echamos una mirada a los indicadores, por ejemplo, de la vivienda, de cómo están las ventas de viviendas en Estados Unidos, la actividad de construcción de nuevas viviendas, todo lo relacionado con bienes raíces que tiene muchísimo que ver con la actividad económica en ese país, se van a dar cuenta que muchos de estos indicadores se vienen girando a la baja de manera muy, muy fuerte. Así que realmente estamos definitivamente en una etapa temprana recesiva, sin lugar a dudas. Que ahora la Casa Blanca y los políticos quieran dejar ver que esta no es la métrica, que 2 trimestres consecutivos no debe ser considerada inflación. Bueno, esto es pura política, en verdad. Pura política, un poco para cuidar un poco frente a las elecciones de noviembre, pero el hecho es que objetivamente hablando, Estados Unidos ha entrado en recesión. Entonces, esto es, digamos, los primeros puntos importantes. El mercado hoy, por ejemplo, está muy tranquilo y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que el mercado no se derrumba en este entorno donde se acaba de conocer un dato que es malo, que es que hay una recesión? Bueno, el problema, o digamos, o la razón por la que el mercado no estamos viendo caídas importantes en el mercado es porque el principal estrés que ha recibido el mercado en esta primera etapa ha sido el derivado del ajuste violento de las tasas, porque el principal problema que tiene el mercado, o sea, toda la caída que hemos visto en el año 2022, es el problema inflacionario. Es decir, y que el hecho de que entremos en una recesión, esto es algo que la Fed está buscando y que los bancos están buscando porque quieren enfriar el problema inflacionario. Las recesiones enfrían el problema inflacionario. Otro gráfico extraordinario que les recomiendo ver y que hemos compartido en nuestra comunidad, que lo vimos, por ejemplo, en nuestra última clase, en nuestra casi última clase del Inversionista Pro, porque todavía nos falta una final, es ese dato de las tasas. Ustedes plotean también, lo pueden hacer en el TradingView, las tasas, el ciclo de subidas de tasas, y pueden dibujar la variable inflación y pueden dibujar también las recesiones. Y se van a dar cuenta que cuando hay periodos recesivos, una consecuencia inmediata en esa área sombreada de recesión es que la inflación cae. Definitivamente la inflación se ajusta y esto es algo que está buscando el Banco Central. Ese es el primer problema a solucionar. Pero el segundo problema que va a aparecer es la recesión misma. Es decir, la pérdida en el crecimiento, la posible pérdida de empleos, que no es una realidad en este momento, pero es un riesgo a futuro producto de la pérdida en la actividad económica. Y el tema del desempleo, no hace falta ver las métricas oficiales para saber que ya hay una tendencia de pérdidas de empleo. Las principales compañías en esta temporada de beneficios empresariales, que estamos en plena temporada de beneficios empresariales, muchas de ellas han dejado ver como parte estratégica de sus planes operativos es una reducción en su plantilla de empleados en el sector tecnológico, en distintos tipos de sectores. Quizás el de tecnología ha sido el sector más adelantado en esta tendencia, donde hemos visto despidos en compañías icónicas, reducción de empleo como Tesla, y en otro tipo de empresas también, manufactura, Ford, bueno, digamos, en todas las áreas. Es una tendencia que se está observando y que puede probablemente, seguramente va a continuar en la medida en que hay una debilidad en el tema del crecimiento económico. Entonces, dicho esto, el mercado reacciona al alza, parece que una noticia negativa es positiva en este entorno porque baja las expectativas de una Fed más agresiva en la subida de tasas. Entonces, si hay que dibujar el momento actual con un panorama o con una metáfora,
a mí me gusta la metáfora del huracán. Yo creo que en este momento donde estamos parados, y esto es una percepción personal, aunque la hemos compartido y la hemos discutido de alguna manera en nuestros programas y en nuestra comunidad, es que, como hemos dicho, estos son procesos que llevan meses, son procesos donde el mercado se ajusta. El propio mercado financiero es un indicador adelantado. Es decir, toda la caída que hemos visto en el año 2022 es un descuento importante también de una situación de deterioro económico que no se presenta de manera inmediata, sino que se presenta muchos meses vista, no sabemos cuándo, pero hoy definitivamente ha entrado una nueva etapa digamos, en el análisis, y es que nuevamente empieza el nivel de sombra, es decir, recesivo. Y volviendo a la metáfora, yo creo que estamos en el ojo del huracán. Ustedes saben que un huracán tiene este fenómeno que, bueno, va trasladándose, va moviéndose, pero el primer impacto del huracán, pues, genera daños, genera, pues, vientos muy fuertes y genera destrozos. Y el primer impacto, es la primera etapa, la primera mitad del huracán, y viéndolo desde la perspectiva de mercados, perdón, esa primera etapa, ese primer daño, ese primer golpe que hemos visto, este primer 2022 tan complejo, tan complicado, es el derivado del problema inflacionario que hizo definitivamente que los bancos centrales subieran tasas, y hemos visto, como es normal, un primer ajuste importante en los mercados vía múltiplos. Todas las valoraciones se ajustan. No es lo mismo tener un mercado con una tasa al 0% que de referencia a tenerlo al 1, al 2, y bueno, ni hablar de todo el impacto que tiene en los mortgages, en los aguas abajo a toda la economía. Entonces, hemos tenido un primer impacto, una primera mitad del huracán, que viene derivado del problema inflacionario. Y ese problema inflacionario se ataja o se está tratando a través de la subida de tasas. Y estamos en el punto, hemos llegado al centro del huracán. Ese centro del huracán, ahí los vientos pareciera que se calman, no hay mayor impacto, es como un hueco que se hace, es un fenómeno donde pareciera que volvimos a la normalidad y uno pudiera ver hacia arriba y pareciera que se ve el cielo despejado, pero estamos en el hueco del huracán. Ese hueco es temporal, y en temas de mercado, ese hueco está provocado actualmente por un periodo de pausa que es natural que ocurra, que ha ocurrido también en otros procesos históricos en el movimiento de los mercados, que ha derivado en un bear market rally que estamos viendo, un mercado, un rebote dentro de un mercado bajista, y actualizando un poco, perdón, ese rebote. Recordemos que el Standard Poor's 500 a principios de junio estuvo en 3.600 puntos, hoy está en 4.000, tenemos una subida superior al 8%, en el Nasdaq un poco más, es decir, estamos rebotando. Esto es algo que también nosotros desde nuestro timeline lo advertimos y dijimos, parece que viene una oportunidad de compra de corto plazo. Nuestros indicadores de riesgo sistémico nos hablaban de esa posibilidad, y de hecho lo estamos viendo materializado ahora en el mercado. Y esta pausa viene del hecho de ver un ajuste en las materias primas, unas caídas que hemos visto en las últimas semanas. El precio del petróleo está por debajo de 100, la mayoría de las materias primas han ajustado, y esto genera una expectativa de que vamos a ver probablemente un pico en la inflación. Y el último dato de inflación fue un dato malo, fue un dato peor de lo esperado, pero la expectativa es que el dato que va a salir publicado ahora en agosto, con referencia al mes de julio, va a ser un dato que va a mostrar una desaceleración en el proceso inflacionario. Y esto va a ser recogido muy probablemente como un dato muy positivo, porque nos habla del primer problema, que era el problema inflacionario, se está empezando digamos, a tratar o a calmar, o la palabra que ustedes quieran. Eso por un lado. Por otro lado, una pausa en la apreciación del dólar que estamos viendo genera también un apetito renovado por la posibilidad de comprar, aprovechar unos precios muy bajos en el año. Pasó el primer semestre del año, perdón, y es muy típico observar un rebalanceo de las carteras, y por supuesto que los rebotes
ocurren y pueden ocurrir incluso de manera salvaje, pueden ser hasta de 2 dígitos en medio de un proceso de caída. Y creo que estamos en ese momento de rebote, de vuelta un poco de apetito por riesgo. Nuestra previsión es que probablemente este rebote puede continuar durante el mes de julio. Siempre dijimos que julio iba a ser un mes mucho más constructivo, mucho más alcista, con una posibilidad importante de rebote y que incluso puede extenderse hasta el mes de agosto si las noticias favorecen ese escenario. Entonces, quizás los mercados están viendo ahora, se están apoyando en la idea de que la inflación va a hacer un giro, se están adelantando a ello, pero no hay que perder de vista que probablemente estamos apenas en el ojo del huracán. Este proceso pareciera estar apenas comenzando, porque lo que viene después, la segunda etapa del huracán, la segunda etapa del ajuste, la segunda etapa que se hace daño en los mercados, que puede ser mucho más extendida en tiempo que la primera. Recordemos que la primera es la intempestiva, la fuerte, la inflación que golpea con fuerza y hace el primer ajuste de tasas. Recordemos que estamos en tasas neutrales, en el 2,5%, pero ahora todos los ajustes que vengan posterior a esta tasa neutral, ese 1% adicional de subida que queda de ajuste en el mercado, en el pad de subida de la Fed, es el que más dolor puede provocar en el mercado. Y eso hay que ser consciente de ello. Y si vemos el pad, eso lo pudiéramos estar viendo a partir del mes de septiembre. Muy probablemente el mes de agosto nos va a dar buenas noticias en tema inflacionario, podemos ver extendido un poco el rally y las buenas noticias, pero el riesgo para mí importante de comenzar una etapa, la segunda etapa del huracán comienza a partir de la segunda quincena de septiembre, octubre, donde vamos a tener la etapa donde ya la tasa no es neutral, sino que cualquier subida de tasa hace daño al mercado, con el agravante de que si la tasa de inflación se hace sticky, es decir, se pega, no vemos una mejora significativa, puede provocar incluso en algún momento que la Fed diga vamos a tener que extender nuestro ciclo de subidas y eso puede generar una sorpresa en el mercado que puede traer mayores ajustes. Pero el verdadero ajuste es el segundo problema que hemos visto hoy, que es el tema recesivo. Ya cuando estamos hablando de recesión, ahorita el mercado no le está parando al tema recesivo. La recesión no es un problema. Mucha gente empezando por el liderazgo político que lo esconde, no hablan de él. Digamos que no es un tema sobre el cual ponen la lupa, no lo hablan con la seriedad que requiere. Entonces, el mercado realmente al tema recesivo no le está prestando mayor atención, a pesar de que hoy, nuevamente, lo vuelvo a decir, entramos por las métricas oficiales a un periodo de recesión. Ahora, en la recesión, en los periodos recesivos, hay un daño profundo en todo lo que tiene que ver los beneficios empresariales y empieza el deterioro en variables macro que empiezan a hacer daño al mercado, incluso empieza a elevarse el de los índices de desempleo y esto se puede extender. Y esta es la segunda etapa del huracán. Es decir, allí los mercados también tienden a ajustarse y van a continuar probablemente ajustando hacia nuevos pisos, ¿no? O nuevos niveles en la medida en que ese proceso sea mayor o menor. Eh, Esto es muy interesante porque creo que lo mencioné en otro espacio, para los que están considerando la idea de que, por ejemplo, los mercados ya hicieron piso. Esto es una narrativa que también escuchamos y vemos. Bueno, ya lo peor lo dejamos atrás, ya la inflación se va a calmar y aquí lo que queda es realmente pues empezar a subir poco a poco y vamos a tener un 2023 con cielos abiertos, etcétera. La verdad es que nosotros creemos todo lo contrario, nosotros pensamos y lo decimos con mucha responsabilidad que esto es un bear market rally, pero que la peor etapa del mercado está a unos meses vista y esa etapa va a venir por el daño recesivo. Entonces, les hacía mención un reporte que hacía la gente de Bridgewater, lo dije en otro espacio, donde ellos estudiaron todos los bear markets desde 1920 y hablaban que en los pisos del mercado, los verdaderos pisos, es decir, poder contar con que hemos hecho un piso en el mercado. En nuestro caso, los pisos los tenemos en junio, es decir, las caídas en el caso del S&P 3.614, 3.615, etcétera, etcétera, los niveles que vimos en junio, todo el caos que vimos en junio. Si ese fuese el piso de mercado,
sería algo muy atípico porque este estudio que hace la gente de Bridgewater explica que ningún piso en los mercados se ha hecho antes de empezar a ver un cambio en la política monetaria, es decir, en la política del Banco Central. Ahorita la política del Banco Central o el ajuste que estamos viendo es un ajuste de subidas de tasas hacia arriba, al alza, ¿ok? Porque el ciclo están controlando el problema inflacionario. Eh, en el pasado, todos los pisos, en el del 2009, el del 2001, 2002, en los procesos anteriores del bear market, los pisos ocurrieron unos meses después de haberse realizado los primeros cambios en la política monetaria. En otras palabras, en haber iniciado un proceso de caída, de ajuste o de reducción de tasas. Esta no es lo que está ocurriendo ahora. Nosotros estamos en pleno ciclo de subida de tasas. Como les dije, la parte dura de la subida viene a partir de ahora, después de la tasa neutral, después del 2.5%. Ese 1% adicional va a ser pesado. Y después de que veamos las tasas terminar el ciclo de subida con una inflación que debería responder cayendo hasta niveles donde la Fed pueda decir, bueno, ahora sí podemos empezar a pensar en la idea de reducir tasas. Y el mercado se ha adelantado a esa idea y está pensando que las tasas van a empezar a reducirse tempranamente en el año 2023. Y esto va a ser más temprano o más tarde en función de la intensidad del proceso recesivo en el que nos metamos. Es decir, en la medida en que la recesión sea más fuerte, obviamente esos tiempos se van a acortar y va a llevar probablemente a la Fed a hacer un ajuste más temprano. Y también va a depender, obviamente, que está ligado íntimamente el tema recesivo con la variable inflación, qué tan rápido la inflación puede ajustarse. Pero la Fed no puede en este momento pensar en reducir tasas con una inflación por arriba del 9%. Eso no va a pasar. De hecho, como les dije, nos falta el punto adicional si no va a ser más. Por ejemplo, Bill Ackman dice que va a ser más, que debería llegar al 4%. Powell dejó ver ayer más bien que lo que nos queda es subidas durante el 2022. Pero ese proceso, lo que al final del cuento es que no se han hecho mínimos en el mercado en este contexto. Por eso es que hablamos que estamos en el ojo del huracán. A partir de septiembre y octubre son meses en los que vamos a ver el efecto de las subidas de ese punto adicional en el mercado y vamos a empezar a ver también, vamos a entrar en otra temporada de beneficios empresariales donde sí vamos a empezar a ver un daño más importante sobre los márgenes de beneficio de las empresas. Y esto cuando el mercado lo empiece a asimilar, va probablemente a reaccionar como típicamente lo hace, con ajustes que pueden continuar o extenderse hasta el resto del año en la medida en que vaya evolucionando el ciclo económico. Así que nosotros creemos que vamos a tener un cierre de año 2022 complicado, difícil, y además lo decimos por otra variable clave que tiene que ver con el tema geopolítico. La crisis de energía que estamos viendo, que en buena parte explica parte del problema inflacionario que está viviendo especialmente Europa, y bueno, por supuesto Estados Unidos, pero también Europa, nosotros creemos que hay una variable de riesgo muy fuerte que tiene que ver con el invierno que va a venir, que está pendiente y que va a venir ahora para el hemisferio norte en los próximos meses, apenas estamos en el verano, donde puede exacerbar las tensiones de tipo geopolítico y que además puede exacerbar las variables de tipo inflacionaria. Recordemos que ese es un arma que tiene ahí Putin bajo la manga, que puede usar, que es básicamente cómo tratar el tema del suministro de energía en pleno invierno. Alemania es un país que ve este riesgo y que se durmió en los laureles, lo hemos hablado muchísimo con nuestro profesor José Charhoff, tuvimos de invitado en el otro space a un analista español muy bueno que habló muchísimo acerca del suministro energético en Europa, el problema del gas natural, lo que hemos conocido ahora de que se apagó una de las turbinas también del Nord Stream, que se decía que el tema podía calmarse. Lo cierto es que hay un riesgo importante para el invierno este año y eso coincide con, como les dije, la ventana de riesgo que pudiéramos ver mucho más severa a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pareciera que el cierre de año va a ser bastante complicado.
quiero contarles algo, aprovechando y bueno, mientras tanto voy saludando a la gente que está acá en el espacio, saludo a Orlando que está acá, amigo de la casa, Orlando Choa, José Charjón, nuestro profesor, Alejandro también, trader, amigo de la casa, siempre aquí en nuestro espacio, Rodrigo Sánchez por allá en Chile, a Darío Carrera, a Douglas, profesor también acá de SAFE, experto en temas que por cierto no sé si en qué región de Canadá ahorita está explorando y buscando minerales. Fernando allá en México, a Jaime en Chile, a Álvaro creo que está en España. Bueno, muchísima gente amiga por acá, Coro en Miami. Gracias por conectarse a este espacio. Estamos tratando de hacer un análisis del contexto actual, de la situación de esta semana súper relevante en los mercados, y que no nos ha sorprendido todo lo que hemos conocido esta semana. La verdad, de la recesión ya veníamos hablando, no nos sorprende, al mercado tampoco. Lo que creemos es que el buen tono del mercado probablemente, como ya les dijimos, pudiera extenderse un poco hasta los meses de agosto, pero no nos durmamos. El mensaje final que quiero transmitirles el día de hoy es que no debemos dormirnos en los laureles frente a este buen tono que estamos viendo, a pesar de que las métricas todavía, las métricas internas de SAFE todavía nos dicen que este es un rally comprable, que esto puede extenderse. No hay que dormirse porque estamos todavía en un bear market rally. No esperen el estímulo que podíamos tener en otros ocasiones, que venga la Fed a salvar con programas de estímulo o estímulos fiscales, porque tenemos un problema inflacionario a tope en este momento y eso no va a ocurrir. Y ya la recesión empieza a asomarse. Les quería contar echarles un cuento aquí entre nosotros de algo que descubrí esta semana, que me puse a analizar y que compartí con nuestra comunidad SAFE del programa Inversionista Pro de esta edición de este año. Nosotros usualmente en SAFE, para construir las carteras de inversión, pues usamos distintas fuentes de análisis, ¿no? Y nosotros estamos suscritos a una herramienta propietaria que pagamos para hacer el análisis de las valoraciones de las principales empresas, de la mayoría de las empresas que cotizan en el mercado, y se hace un análisis, se hace una valoración desde distintos ángulos. Entonces, una gente muy buena, con unas métricas probadas, mucho track record, que nos permiten obtener cosas, entre otras cosas, el valor intrínseco de la compañía, ver un poco qué tan caro o barata está, los niveles de endeudamiento de las empresas, la salud financiera de la empresa, el estado el estado de flujo de caja, todas estas métricas importantes, fundamentales, que nos hablan de la salud financiera de la empresa y de un sector en particular. Nosotros usualmente en nuestro programa Inversionista Pro usamos esta herramienta y algunas otras para llegar a una aproximación de qué es lo mejor que hay en el mercado, cuál es el sector que está mejor en medio del contexto que podemos estar viendo, y en función de eso, pues ir construyendo una cartera modelo que nos permita generar alfa, al final tener un retorno mejor de lo que pueda ser el índice de referencia. Ese es el proceso clásico. Pero en el contexto actual de mercado, donde estamos en un ajuste, donde posiblemente íbamos a entrar en recesión y hoy lo confirmamos, y donde estamos apenas en un ciclo de subidas de tasas que no ha terminado, y con las variables, los leading indicators muy deteriorados. Es decir, estamos en un contexto de un ciclo de ajuste tanto fundamental como de mercado bajista, ¿no? De eso no hay duda. Y que no sabemos cuánto va a ser su extensión. Entonces, a mí empecé a pensar que en vez de buscar las mejores compañías, y esto lo compartí con el grupo el día de ayer, algunos de ustedes están acá y habrán visto la información en nuestro grupo privado. ¿Por qué no hacer algo de ingeniería inversa? Y en vez de buscar con estos motores de análisis las mejores, ¿por qué no buscar las peores empresas? ¿No? Buscar las compañías, las que tienen las peores valoraciones, las que son más vulnerables, las que tienen los niveles de endeudamiento más fuertes, los problemas de flujo de caja, las que tienen... Y este motor permite hacer ese ranking y permite ir estudiando y ir viendo cuáles son las empresas que tienen las peores valoraciones. La valoración se construye, ellos hacen una métrica final de valoración en función a las métricas que hacen desde la perspectiva value, desde una perspectiva de crecimiento y de una perspectiva de calidad en distintas métricas, como ya les dije, endeudamiento, ROE, ROA, cómo está el flujo de caja, sus ventas, el crecimiento de los beneficios empresariales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y empecé a hacer ese trabajo y empecé desde las empresas de mayor capitalización, es decir, desde Apple, desde la más grande, de empresas de trillones de dólares, hacia abajo, ir viendo lo que están las compañías más grandes del mercado americano y otros mercados, e ir viendo cuáles son las que peores métricas tienen, ¿no? Les puedo comentar que en el top 10, digamos, de las empresas más grandes, estoy hablando Apple, Facebook, Amazon, Google, Microsoft, que son básicamente empresas de tecnología, eh, la que peor está ponderada en este momento es Amazon. Pero no es nada grave, no es una ponderación tipo basura ni nada, sino que dentro del esquema comparativo de estas grandes, Amazon es la que pareciera mostrar mayor vulnerabilidad, quizás por su exposición al propio ciclo económico. Acuérdense que Amazon también es un retailer, es un vendedor, tiene muchísimo impacto, probablemente el impacto en las caídas de la demanda que pudiera venir en un entorno recesivo pudiera afectar a la empresa. Pero ese no es el tema relevante. Yo continué haciendo el análisis hacia abajo y empecé a anotar los tickers porque no me conozco los nombres de todas las empresas que empezaron a surgir y busqué solamente empresas que tuvieran una ponderación. Este índice se hace de 0 a 100 y empresas que están por debajo de los 60 puntos. Son empresas ya que lo marcan ellos con un rojo, como un warning, son compañías vulnerables, que tienen problemas, etcétera. Empecé a anotar todas las compañías que estaban en rojo, los tickets, ¿no? Los tickers. Empecé a anotar los tickers y eso me dio al final, hace toda la tarde haciendo ese análisis, me dio 150 empresas, ¿no? Alrededor de 150 compañías que estaban en una situación de vulnerabilidad importante de acuerdo a estas métricas. Y yo lo que esperaba encontrarme en medio de esos tickers, que no los conozco todos, es que la mayoría de las empresas que iban a estar allí eran empresas del sector tecnológico. Un poco esa era mi visión, porque digamos que tecnología fue lo que más se apalancó, quizás el sector más sensible a las tasas, muchas empresas del Nasdaq de mediana y baja capitalización vendieron muchos modelos de negocios que no estaban sustentados en un verdadero crecimiento orgánico, etcétera. Y yo me esperaba ver muchas compañías entre medianas y pequeñas en ese sector, en el sector de tecnología. Y cuando hago la revisión, me doy cuenta que hay un sector que fue absolutamente predominante en el proceso de deterioro y vulnerabilidad. Dentro de los 11 sectores que podemos encontrar, acuérdense que está el sector de materias primas, el sector de utilities, que usualmente es un sector defensivo, el sector de healthcare, que también es un sector defensivo, sector de tecnología, de comunicaciones, el sector de consumo cíclico, consumo discrecional, etcétera. ¿Cuál creen ustedes, y esto es una pregunta que les hago, que fue ese sector que saltó yo les diría, miren, sin mentirles, más del 80% de las empresas que analicé dentro de ese grupo, de esa muestra el día de ayer, son parte o forman parte de ese sector en particular. Todas con ponderaciones por debajo de los 60 puntos, algunas de ellas muy por debajo de los 50, con valoraciones realmente de mucha vulnerabilidad, 40, 45, 42, algunas por debajo de 30 incluso, y todas son pertenecientes a ese sector. No sé si se imaginarán, bueno, esto no, ustedes no pueden escribir aquí, no me pueden responder, pero a mí me sorprendió mucho darme cuenta que el sector no era el sector tecnológico, al menos por estas métricas que se estaban analizando. ¿Ustedes saben cuál fue el sector? Fue el sector financiero. Me sorprendió mucho ver, por ejemplo, que compañías como Bank of America, Wells Fargo, bancos, grandes bancos, estaban con métricas de mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, les comparo Netflix, que es una compañía que todos conocen de tecnología, de recreación, tiene una ponderación de 66 puntos. No es buena, pero no es tampoco tan mala. Pero bueno, no es una ponderación tan elevada. Las mejores empresas están ponderadas por arriba de los 70 puntos, 80 puntos, 90 puntos son extraordinarias en términos de su salud financiera. Pero Netflix, que ustedes saben todo lo que ha pasado con el precio de la acción, que se ha desplomado más de casi 80%, tiene una ponderación de 66 puntos. Y Bank of America tiene una ponderación de 48. Wells Fargo de 52. Muchos bancos canadienses
me aparecieron en las métricas. Empresas de seguros, empresas de manejos de activos, como por ejemplo Goldman Sachs, Brokers, Morgan Stanley, los grandes. Me sorprendió. ¿Y ustedes saben cuál fue la peor de todas? La peor métrica de todas esas empresas que están asociadas al sector financiero o que tienen que ver con el manejo de activos. El peor de todo fue Deutsche Bank, el Deutsche Bank, el banco alemán, que tiene una ponderación de 29 puntos. 29 puntos. Y esto tiene todo el sentido del mundo, dado ya todo el mundo sabe lo que ha pasado con lo que ha venido pasando con el Deutsche Bank durante hace mucho tiempo. Si que ustedes ven el gráfico del Deutsche Bank, que es un banco importantísimo, muy grande, pero con una exposición muy grande a derivados, un apalancamiento enorme y probablemente con una exposición a uno de los riesgos más importantes de este año, que se llama Europa, Alemania, lo que está pasando actualmente en esa región. Así que el Doche hacia la segunda etapa del huracán, yo me atrevería a decir que puede significar un momento Lehman. Nuestro momento Lehman del 2022 o 2023 puede estar asociado al Deutsche Bank y a estas compañías que estén vulnerables con mucha exposición de activos que con estos, digamos, estos problemas y estas pérdidas de valoración. Entonces, esto no es para asustarlos, pero sí para decirles que eh, estamos en a mí me sorprendió mucho ver vulnerabilidad en el sector financiero y esa vulnerabilidad en el sector financiero eh, yo no me la esperaba que fuese así, con lo cual pareciera que más allá de que estamos viviendo una crisis de inflación y una crisis de energía y una crisis que los mercados pueden ponderar como esto y ahora un enfriamiento en los bienes raíces y todo, pareciera que pudiéramos tener también vestigios o señales de que podemos tener también una crisis financiera. No ahora, no en este momento, no es algo que va a ocurrir de lo inmediato, pero que pudiera ser algo que pudiéramos ver en el 2023. Y pareciera que si alguno de ustedes está buscando shortear el mercado en este contexto, los que tienen ese perfil de riesgo, pareciera que el sector financiero es algo que hay que ver. Porque típicamente se habla que en un proceso de ajuste de tasas, el sector financiero debería responder de manera positiva, dado que el negocio financiero per se es la intermediación y un ajuste de tasas pues puede darle oxígeno al propio negocio financiero. El problema de fondo, y analizando un poco en retrospectiva dónde estamos parados, es que hemos tenido desde el 2009, que fue la última crisis financiera que tuvimos, 2008-2009, el periodo que hemos tenido de tasas bajas ha sido el más extendido en la historia de los mercados, inéditamente extendido. Tasas en el piso, en el caso de Europa, tasas negativas, y por supuesto tenemos tasas ahora reales negativas muy grandes. Ha sido muy extendido en el tiempo. Y al mismo tiempo, el nivel de apalancamiento en medio de este proceso ha sido también excesivo, ha sido muy fuerte, ha sido importante. No tenemos idea de las ramificaciones y de la salud a ciencia cierta de lo que está pasando en el sector financiero, pero podemos tener si echamos la mirada, por ejemplo, a una región como China, nos podemos dar cuenta de las primeras señales de lo que puede ser una crisis financiera, porque hemos visto en las últimas semanas problemas de liquidez en bancos en China, con problemas para el retiro de fondos, muchos bancos con una exposición brutal a los bienes raíces, todo banco tiene exposición a bienes raíces, pero en el caso de China ya estamos viendo esas señales más tempranas. Con esto no estoy diciendo que es algo que podamos ver de este lado del charco, en Occidente, pero hay señales claras de que pudiera ocurrir y sobre todo con los bancos que tienen mucha exposición al tema europeo, dado el problema geopolítico que tenemos ahora. Y eso puede transformarse en el 2023 en un escenario donde sí pudiéramos tener un problema de solvencia, una crisis de deuda, de solvencia, donde ya no estamos hablando de un problema simplemente de ajuste por métricas de valoración, por el ajuste de tasa en los mercados, sino ya por temas aún más graves que tienen que ver con solvencia real. Es decir,
la salud financiera de las instituciones. Entonces, eso es un warning que les quería comentar y compartir. Probablemente vamos a compartir cosas en nuestro timeline haciendo esa investigación de cómo está el sector financiero realmente, las empresas de seguro, las reaseguradoras, los brokers. Hay muchos brokers también que salieron en la lista esta que les estoy mencionando, golpeados, golpeados desde el punto de vista de sus métricas fundamentales, que la gente no se da el trabajo, por supuesto, de revisar una a una y de aglomerar en un índice y ver un poco cómo está todo el sector. Pero esto fue un warning gigante que no, yo particularmente no esperaba ver tan temprano en esta etapa. Así que mucho cuidado. Esto para mí tiene piernas, tiene extensión, tiene probabilidad de continuar en el tiempo y donde estamos es en el ojo del huracán. Entonces, como estamos en el ojo del huracán y fíjense, los mercados están reaccionando el día de hoy de manera positiva, el SP 500 en los 40.000, en los 4.047 está subiendo, los índices pasan a terreno positivo, algo que no nos sorprende, subiendo 0,56% el S&P, el Nasdaq 0,27, el Dow 0,52. Nuevamente, este es un rebote, en nuestra opinión, de bear market rally, es táctico, se puede aprovechar, pero el aprovechamiento más especial, y les dije que me iba a poner fastidioso cuando entráramos en el mes de julio y en el mes de agosto, y lo decimos con honestidad, transparencia, por supuesto que nos podemos equivocar, pero el mensaje para mí más importante que les puedo transmitir es que no es momento de ser agresivos con el tema del riesgo, es momento de entender que estos son procesos que son extendidos en el tiempo y es momento de ser prudentes con la asignación del riesgo en los mercados. Y estos rebotes son una posibilidad bien interesante que brindan los mercados para reducir exposición, para salir en mejores condiciones. Digamos que tácticamente los traders pues no tienen ese problema, entran hoy, salen mañana, entran hoy, salen mañana o 2, 3 días y van siguiendo lo que pasa en el mercado, si se viene para abajo se van cortos. No es un problema de los traders, estoy hablando, este es un mensaje más para el posicionamiento de las grandes carteras, de los fondos de ahorro, de las carteras de inversión que han estado golpeadas durante todo el año 2022 y que estos rebotes, estos oxígenos no es para, en nuestra opinión, es para verlos con atención y aprovecharlos para reducir exposición a los mercados. Eventualmente, los mercados pueden, como les dije, en el muy corto plazo continuar mejorando, subiendo, pero no pierdan de perspectiva la idea de que estamos apenas iniciando un proceso de ajuste, apenas estamos iniciando la etapa recesiva y dentro de las recesiones podemos encontrar rebotes, podemos encontrar bear market rally, típicamente siempre ocurren, pero más temprano que tarde los mercados son vendidos, ajustados y vuelven nuevamente a reclamar niveles más bajos de precios hasta que las variables macro y el ciclo económico realmente empieza a cambiar. Ojo, los mercados sí hacen piso antes de que todo el ciclo macro de las variables fundamentales cambie, pero no lo hacen antes de que los bancos centrales comiencen el proceso de ajuste de tasas. Y entonces estamos, como les dije, todavía en ese contexto, en el ojo del huracán. Entonces, bueno, creo que les hice un buen resumen, no pierdan de vista los niveles actuales. Yo no sé si por acá, aprovechando que está José Charjó por aquí, quiere comentar algo de lo que está pasando a nivel de energía. José, si te gustaría comentar algo, te doy la palabra con todo gusto, aprovechando que estás en el espacio. José, nuestro profesor en temas de geopolítica. Por cierto que las tensiones con China están elevándose en Estados Unidos y entre China y Estados Unidos. El viaje de un tema importante, el viaje de Pelosi pendiente hacia Taiwán. China ha dicho que van a tomar represalias en caso de que esto llegara a ocurrir. Biden ha dicho que se ha lavado las manos como Poncio Pilatos en ese contexto, pero creo que hoy mismo Biden estaba hablando con Xi Jinping, por cierto, hay que ver un poco qué va a resultar o cuáles son las noticias que han surgido a partir de esa conversación, un poco me imagino que para calmar un poco las tensiones, pero las tensiones geopolíticas se han incrementado no solo por el tema de Rusia y Ucrania, sino ahora estamos viendo nuevos incrementos de tensiones en el lado de China y Estados Unidos. Y bueno, el problema de Rusia continúa, creo yo, en mi opinión muy particular, creo que Putin está simplemente en un proceso de comprar tiempo y de seguir
en mantener este statu quo hasta que llegue el invierno, ojo con esto, y allí las cosas se pueden poner de otro color y más complicadas. Y la inacción, definitivamente estamos en una crisis de liderazgo global y es un poco lo que estamos viendo en los mercados y lo que estamos viendo en las economías. Así que, nuevamente, recesión, hagan el trabajo, el ejercicio, ustedes quieren, no me creen a mí, ploteen en el TradingView o donde ustedes quieran, busquen los periodos recesivos, pónganle encima un gráfico como el Standard & Poor's 500, un índice de referencia, el que ustedes quieran, y dense cuenta cómo se han comportado los mercados durante el periodo recesivo. Las recesiones bajan la inflación, pero también bajan los precios de los activos financieros, tienen un impacto en los precios, tienen un impacto en las valoraciones, así que vayan con cuidado porque entramos a una nueva etapa, una etapa donde la inflación ya no va a ser probablemente el problema mayor, sino el crecimiento económico va a ser el segundo problema que va a estar de moda o del que vamos a hablar. Estamos en el early stage todavía y no se siente así de manera directa el impacto del tema recesivo, lo que se siente es de manera directa el impacto de la inflación, pero ya les comenté un poco el mapa de ruta que estamos observando de lo que pudiera ser la evolución en los próximos meses. Así que, José, ¿tú quieres comentarnos algo? Déjame darte a ti la palabra por si nos quieres dar un comentario rápido de cómo estás viendo el tema geopolítico actual para aprovechar que estás por acá. Creo que te di la palabra ya para que puedas hablar. No sé si tienes posibilidad de hablarlo ahorita, si no, pues no hay ningún problema. Ya tendremos un espacio dedicado al tema geopolítico probablemente la próxima semana y vamos a tener otros invitados también la próxima semana en nuestro espacio. El día de hoy me quise pues adueñar del espacio el día de hoy para comentarles esta visión de mercados que me parece muy importante. Muy importante entender el mapa, ¿no? Hay personas, por cierto, hay analistas, porque nuevamente, cada quien puede tener los análisis que sean, nosotros tenemos una postura y nos podemos equivocar, pero hay personas que están hablando de que podemos tener un bull market y unos nuevos máximos en los mercados, que ya dejamos lo peor atrás. Y nuevamente, esto desde la perspectiva técnica puede tener algún tipo de sentido, pero desde la perspectiva fundamental no parece algo probable, no parece algo que la historia económica nos diga que vamos allá. La historia lo que nos dice es, estamos en pleno ciclo de ajuste de tasas, sí que pueden ocurrir rebotes como el que estamos viviendo ahora, aprovechables para bajar riesgo, entender la fase en la que estamos, pero entender que este es un proceso largo y extendido en el tiempo. Así que podemos ver, hay que respirar profundo y entender que esto puede continuar durante mucho más tiempo y esta crisis que estamos viendo, que pareciera algo manejable, cuidado con el sector financiero hacia los próximos meses, que como les dije, vimos que está mostrando algunas señales de alerta. De resto, creerles digamos, a los comunicadores de los bancos centrales como Powell, Janet Yellen, toda esta gente diciendo que no íbamos a entrar en recesión cuando le decíamos que no, decían que la inflación era transitoria y tal, no tiene mucho sentido. La recomendación es, ustedes hagan sus propias conclusiones, váyanse a buscar las métricas duras, vean cómo están las variables clave, Producto Interno Bruto, inflación, ajuste de tasas, cómo están los leading indicators, básicamente la confianza, cómo están las ventas de vivienda, cómo está. Y el empleo, por supuesto, es una variable muy importante, pero recuerden que va tardía en el ajuste del ciclo. Es lo que vamos a ver más tarde, ajustar en medio del proceso recesivo de continuar, ¿ok? José, ahora sí ya veo que tienes el micrófono. ¿Puedes comentarnos algo de qué está pasando a nivel de energía, geopolítico, que valga la pena echarle un vistazo? Tienes la palabra. Gracias, Alberto. Buenos días. Bueno, ya casi buenos mediodías. Sí, gracias por la palabra. Bueno, básicamente, bueno, todavía tenemos en la mesa todo lo que hemos estado viendo, pues las ramificaciones del conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Y cómo, pues, ya se veía venir desde hace mucho tiempo atrás, cómo Putin está haciendo un uso descarado, pues, de
del gas, ¿no? Como instrumento, como arma de chantaje geopolítica a los países que no, pues, no se han alineado con su objetivo de subyugar y controlar Ucrania, ¿no? Hemos visto pues, la utilización primero ¿recuerdas cuando estaba la situación con el Nord Stream 2, la certificación, cuando se estaba pujando por la certificación del Nord Stream 2, que es la segunda parte del primer gasoducto Nord Stream 1, y todo el jaloneo que hubo con Alemania hasta que al final no se lo aprobaron y pues ahora nos encontramos con esta situación del Nord Stream 1, que también suple gas a Alemania, y pues todo lo que ha venido sucediendo con la turbina, pues nada, que estaba paralizada en Canadá. Bueno, parte de toda la situación geopolítica que ha venido sucediendo. Y bueno, las ramificaciones van a seguir a lo largo, ¿no? Para mí va a seguir a lo largo hasta que Putin no termine sus objetivos. O sea, yo soy de las personas que cree que pues este conflicto se va a acabar siempre y cuando Putin lo quiera. O sea, ya a estas alturas del partido creo que Putin no va a parar en su estrategia, y cuidado si no quiere ir mucho más allá, ¿no? Hemos visto también la situación, las escaramuzas que se han venido sucediendo con Kazajstán, y las recientes paralizaciones que se han sucedido con oleoductos que transportan crudo de Kazajstán hacia Europa, pero que transitan también por territorio ruso, y pues por motivaciones técnicas, entre comillas, pues se han venido paralizando el famoso oleoducto del consorcio del Caspio, y en estos días también se produjo la paralización de una refinería en Kazajstán. Todo ello en medio del conflicto, ¿no? O sea, para añadir más tensiones y más problemas a todo lo que es el suministro global de petróleo tan necesitado hoy en día, ¿no? En medio de la problemática que hay en lo fundamental, con lo que es el suministro global de petróleo, ¿no? Aparte, pues añadiéndose todas estas situaciones y disrupciones por motivaciones geopolíticas. Tenemos la situación de Libia que, más allá de que en los últimos días se ha producido una recuperación, según los últimos reportes, nuevamente la producción en Libia vuelve a saltar al millón de barriles diarios de crudo, pero para mí soy de los que mantengo que mientras no se resuelvan las diferencias políticas y si no se llega a producir unas elecciones presidenciales donde resulte un ganador claro y un gobierno unitario, esta situación se va a mantener muy inestable en cuanto a la producción de petróleo, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente con esa situación que también Libia como exportador clave de crudo a Europa, pues es de bastante importancia y criticidad para lo que representa riesgos geopolíticos en medio de esta situación, ¿no? Y pues Irak también representa otro punto, otro spot clave a seguir monitoreando. Pues recientemente se produjeron protestas pues, de manifestantes que irrumpieron en el Parlamento en la capital por diferencias sectarias, ¿no? Porque recordemos que Irak tiene una influencia bastante importante por parte de Irán a raíz de toda la intervención de los Estados Unidos y todo el conflicto que hubo en Irak, pero que resultó ser que a raíz del derrocamiento de Saddam Hussein, Irán ha venido recuperando espacios y una posición importante pues, por parte de su mayoría shia en el país, ¿no? Entonces, eso es una cuestión bien importante, además de, de las recientes escaramuzas y bombardeos a ciertas plantas de gas en la región del Kurdistán iraquí, que es la región más importante productora del país, ¿no? Entonces, ese es otro país bien importante a seguir monitoreando. Lo mencionaste también hace poco, todas las fricciones que se vienen sucediendo con China y los Estados Unidos sobre Taiwán en el mar del sur de China, repetidas escaramuzas, repetidas fricciones que se han venido sucediendo entre ambos países. Recordemos que el mar del sur de China es un reservorio importantísimo también de petróleo, gas, así como de recursos pesqueros y otros
otros minerales, ¿no? Entonces, esa es otra de las situaciones que vengo monitoreando y vengo manteniéndole la visión, ¿no? El foco. Entonces, pues básicamente por lo que representa a nivel de interrupciones adicionales, si se quiere, al suministro de petróleo en medio de esta situación ya, pues todo lo que tiene que ver con el tema inflacionario, toda la situación de crisis económica y financiera global, pues de llegarse a producir este tipo de disrupciones forzadas de producción por riesgos geopolíticos, pues hay que mantener constante monitoreo ante esta situación, pues y la mayor situación se mantiene por el tema de la guerra en Ucrania y lo que vaya a seguir haciendo Rusia con el tema del suministro de gas hacia Europa, ¿no? Vale, Gracias. gracias, José. Buenísimo. Gracias por ese resumen. Eh, yo la verdad es que un temor que tengo es eso de que ahora veamos este relajamiento en las tensiones inflacionarias producto de las caídas en los precios de las materias primas, pero las tensiones geopolíticas puedan ser un factor que hacia los próximos meses vuelvan a incrementar los precios por las que conocemos y sobre todo presten la atención a la posibilidad del invierno y lo que puede significar para Europa. Y esto haga que luego que la Fed y los bancos centrales habían de alguna y el propio mercado haya descontado el hecho de que sí, la inflación ya es un tema que resolvimos y ahora vuelvan a surgir o vuelva a acelerarse las presiones inflacionarias producto de estas cartas bajo la manga que puedan haber en el tema geopolítico, especialmente hacia finales de año, hacia los últimos trimestres de año. Entonces, si llegara a ser ese el escenario donde, por ejemplo, llegara a ocurrir un tema de tensión importante entre China y Taiwán o llegara a ocurrir Putin elevara las presiones en el tema del suministro de gas, que se va a reflejar definitivamente en precios exorbitantes del gas natural y también probablemente del petróleo. Todo eso al final se va a trasladar a los índices de inflación, donde vamos a ver una aceleración nuevamente cuando se creía que el problema estaba calmado y eso puede sí ser una estocada muy, muy dura porque es un tema no descontado del mercado, el hecho de que se tenga que volver a incrementar la subida de tasas en un entorno que ya de por sí es recesivo. Entonces, ese es un escenario, el worst case escenario, el peor escenario posible es que tengamos unas tensiones geopolíticas lo suficientemente significativas para que impacte el suministro de materias primas en un entorno donde el mercado ha descontado que lo que viene ahora es caída hacia final de año. Entonces, hay que estar pendiente de ese escenario, hay que estar monitoreando los índices de materias primas, ver un poco cómo se comportan de acá y especialmente tener en el mapa la variable del invierno, que puede ser una carta que se juegue y que pueda obligar definitivamente a los bancos centrales a subir más tasas de interés en medio de una situación que ya de por sí es complicada desde el punto de vista económico. Una perfecta trampa en la que pareciera que Putin es muy consciente y quienes están llevando, digamos, el tablero de ajedrez global es muy consciente de ello y creo que, en mi opinión, yo tengo la sospecha de que la va a ejecutar, la va a usar esa carta. Así que bueno, hay que no bajar la guardia y estar muy pendiente que ese es un riesgo latente posible que podemos ver. Igual con el tema de Irán, el tema de las tensiones que pueden existir entre Irán e Israel, Irán y Estados Unidos, todo el tema que es un tema no resuelto del deal de Irán y los anuncios recientes de enriquecimiento de uranio o de la posibilidad, creo que un vocero iraní dijo que ya Irán está en posibilidad de hacer una bomba nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Las tensiones geopolíticas son un factor de riesgo y especialmente un factor de riesgo no solo por el hecho de la guerra caliente o de lo que puede pasar para los países involucrados, sino el riesgo inflacionario que puede exacerbar todo el desequilibrio que estamos viendo actual. En este momento, tal cual como estamos parados, hoy 28 de julio, estamos en el ojo del huracán. Una situación un poco calmada, mercados respondiendo bien, hay una expectativa de reducción de inflación y hay una expectativa de que la Fed no va a subir de manera tan agresiva, pero acabamos, no se les olvide, acabamos de entrar en recesión en Estados Unidos. Es un periodo especial, las reglas de juego son otras, las valoraciones, las condiciones de mercado pueden ser otras, así que no pierdan de vista
que esto es una condición donde los mercados se terminan comportando de una manera especial. Así que, por favor, mucha prudencia, yo diría mucha actitud defensiva. Esto no es un mensaje para traders, es un mensaje más para todos nosotros. ¿Qué podemos esperar incluso de la economía de a pie nuestra en Latinoamérica? Estados Unidos estornuda y a nosotros nos da COVID. Esa es la realidad. En caso de Latinoamérica, la principal economía del planeta le pasa alguito y nosotros recibimos esos impactos, por más que queramos decir que que somos independientes, desarrollo endógeno, etcétera. Nuestras economías van a ser impactadas. Entonces, el hecho de que Estados Unidos entre en recesión oficialmente es un mensaje de alerta también para nuestras economías aquí en Latinoamérica. Podemos tener un shock negativo en los próximos meses, que ya lo estamos experimentando, que ya estamos viendo problemas, ya estamos viendo unas devaluaciones masivas de los tipos de cambio, estamos viendo inestabilidad política en nuestros países. Es un periodo clave de elecciones, especialmente en Chile con la constitución, que les toca ahora decidir, especialmente en Brasil, que viene la elección presidencial. Vienen las protestas que están ocurriendo en Panamá, en Centroamérica, Costa Rica también está ahí siendo vulnerable. Es decir, estamos en una situación también que, ya hablando de otros temas, especial de tensión y de tensión social y político, y que el hecho de que Estados Unidos entre en recesión no es una buena noticia para todas esas variables, porque economía se resiente. Muchos de nuestros países son socios, aunque muchos de nuestros países han tendido a ser ahora socios comerciales de China y de otras regiones, bueno, ni hablar de Venezuela, que ya no hace nada con Estados Unidos, por lo que todo el mundo sabe, pero digamos que Latinoamérica definitivamente sí, y puede estar impactado con esto. Y que el hecho de que Estados Unidos entre en recesión nos habla de la economía global, y es muy probable que el próximo sea la zona euro. La eurozona muestre también variables de crecimiento económico. Y miren, China tampoco está muy lejos de estar en una situación también de vulnerabilidad y de crecimiento económico, que venía creciendo a tasas un poquito más elevadas que Occidente. China está mostrando signos de desaceleración también económica importante. Ya les hablé de la situación que ha pasado en el sector financiero recientemente, y es algo que pudiéramos seguir viendo en los próximos meses. Así que es un periodo de vacas flacas, esa es la verdad, en nuestras regiones. Es un periodo para ir con prudencia, proteger nuestros activos, proteger nuestros ingresos en la medida en que podamos, cuidar nuestra actitud hacia el riesgo, entender que este es un proceso que va a continuar en el tiempo, que se puede extender. Es un periodo donde hay que cuidar la salud, definitivamente. Es un periodo donde bueno, hay que gestionar el riesgo desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, incluido nuestro riesgo de vida, nuestro riesgo de salud, nuestras cosas. Es un periodo especial para aprender a gestionar todo el tema del riesgo, y no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana y que pudiera extenderse hasta el 2020, al menos durante el 2023, y hay que prepararse para ello. Periodo de vacas flacas nuevamente, pero que también desde la perspectiva de mercado también genera oportunidades y puede ser interesante. El trader que lo ve, lo entiende, lo conoce, pues lo puede aprovechar, y los inversionistas, atendiendo a la idea de lo que ocurre en el ciclo, pueden tener una actitud mucho más prudente y pueden, con la paciencia del inversor, esperar oportunidades que seguramente se van a generar más adelante, producto de los ajustes en las valoraciones y el ajuste del propio mercado. Entonces, si ahí están viendo compañías que les parecen muy interesantes al día de hoy, probablemente van a estar a mejores precios en los próximos meses. Entonces, teniendo algo de paciencia desde la perspectiva del inversionista, es un tiempo para observar y pensárselo dos veces si entrar al agua, porque estamos en un ciclo que no es favorable para los precios de los activos. Ahora mismo, repito, es un bear market rally, pero todas las condiciones macro nos dicen que esto tiene piernas para continuar y extenderse en el tiempo. Entonces, con esto, señores, les cierro la idea del día de hoy. Este fue nuestro espacio oleaje, no me quiero extender más. Vuelvo a saludar a las personas que están por acá. Gracias por conectarse, Orlando. Gracias por la intervención.
José y todos los demás que están acá que estuvieron brindando algo de su tiempo a nuestro espacio. Muchísimas gracias por conectarse. Esto quedó grabado, lo pueden reproducir. La próxima semana vamos a tener probablemente algún invitado sorpresa. Y estén pendientes de nuestro timeline. Por cierto, estamos arrancando la semana que viene un nuevo ciclo en el área de trading. Los que quieran información pueden escribirnos. Arrancamos desde el trading esencial, nuestro nivel más básico, más pequeño, digamos el primer escalón. Y eso arranca la semana que viene, así que los que estén interesados pues nos pueden contactar. Les habló Alberto Cárdenas, gracias. Espero que tengan una feliz jornada y un cierre de semana muy bueno y pendiente de nuestros próximos espacios oleaje. Un abrazo a todos, gracias.